¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a la semana número 4 de trabajo en la materia de literatura 1. Esta semana vamos a ver dos temas, los géneros literarios y específicamente el género épico narrativo. ¿Qué son los géneros literarios? Son clasificaciones convencionales que agrupan a un tipo de obra literaria de acuerdo con sus características generales, ya sea de estructura, de forma, de contenido. ¿Cómo funciona esta clasificación? ¿Cómo funcionan los géneros? Bueno, de acuerdo con las características específicas de una obra literaria, esta se va a clasificar o se va a agrupar dentro de un género específico. El criterio más importante para clasificar es la forma en que se presenta el contenido. Ya habíamos dicho que en literatura lo importante es la forma sobre el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos contar lo mismo, pero no de la misma manera. Y entonces, dependiendo de la forma en que se cuente el contenido, es la clasificación que va a tener esa obra literaria, además de otros criterios, como ya lo dije, que son el propio contenido o el objetivo que persiga el texto. Hay que tomar en cuenta, no obstante, que no hay géneros puros. Es una clasificación convencional, no es cerrada, y las características que tiene una obra literaria son diversas, por lo tanto, a veces es difícil decidir en qué cajoncito de la clasificación la colocamos. Esto es común, no hay ningún problema. Por eso es que esta clasificación y las obras literarias en sí mismas son convencionalismo, son decisiones de especialistas. No obstante, normalmente la clasificación se hace de acuerdo con su forma más destacada, con sus características que más destacan. Además, cada género literario tiene diferentes maneras de expresarse dentro de sus propias características. A estas diferentes maneras se les conocen como subgéneros y pueden funcionar tanto en prosa como en verso. ¿Cuántos y cuáles son? Bueno, existen cuatro grandes clasificaciones o cuatro grandes divisiones de los géneros literarios que corresponden normalmente a estas categorías estéticas de lo bello, lo feo, lo trágico y lo cómico y sus exageraciones, o sea, pegan con las categorías estéticas. Estas cuatro grandes formas son el género épico, que normalmente narra hazañas o aventuras contadas por un narrador, como dice ahí. Por lo tanto, también puede ser llamado género narrativo o épico narrativo. El género lírico, que normalmente incluye sentimientos y emociones. El género dramático, que nos cuenta conflictos, pero no los narra un narrador, no los relata un narrador, sino que son presentados por los propios personajes en un montaje escénico. Y el género didáctico, que nos va a dar enseñanzas morales o enseñanzas vitales. Durante las siguientes semanas de trabajo vamos a ir abordando uno por uno de los cuatro grandes géneros literarios, de estas cuatro grandes clasificaciones. El día de hoy comenzamos específicamente con el género épico narrativo. ¿Cómo podemos definir el género épico narrativo? Ya lo dijimos desde hace dos diapositivas. La épica o la narrativa es aquel género literario en que se cuentan o se narran, se relatan hazañas o aventuras de un personaje heroico. Esa es su principal característica. Normalmente vamos a ver que el personaje es un héroe o un individuo destacado y que resuelve problemas y que tiene o desarrolla hazañas o aventuras en donde sale victorioso, o a veces no, pero normalmente lo que se cuenta es justamente su sacrificio, su entrega por resolver problemas. Esa es la principal característica del género épico narrativo. Y se llama épico narrativo porque su característica primordial en cuanto a estructura es que existe un narrador. Hay alguien que te va a contar la historia. Y esta persona, este individuo, este narrador que te cuenta la historia puede ser de dos tipos. Puede ser un narrador interno o participante. En este caso estamos hablando de un personaje. O sea, alguien que está dentro de la misma historia te la puede contar o te la está contando. Muchas veces puede ser el protagonista, pero no necesariamente. O puede ser de tipo externo u homodiegético. ¿A qué me refiero con externo? Que está fuera de la historia, que no participa en ella, que no es un personaje. Y se llama homodiegético porque está al mismo nivel que el universo diegético. Eso significa, o sea, que conoce la historia completa, la puede ver desde fuera.
Y por lo tanto, puede ser de dos tipos. Omnisciente, que la conoce y te la cuenta toda, sabe hasta lo que están pensando los que están ahí adentro. O deficiente, que no te la cuenta toda, que aunque la pueda conocer, no te la cuenta y esto le da suspenso a la narración. Esto hace que el lector permanezca atento a lo que me va a decir el narrador, qué es lo que me va a contar el narrador, y luego no me lo cuenta todo, entonces, pues me tiene en suspenso. Es un recurso de la narración. La segunda característica primordial del género épico narrativo es que juega con el tiempo. En la realidad, nosotros ya sabemos que el tiempo pues no puede detenerse, no puede estar estático, está en constante movimiento y además es una línea de presente continuo. Yo no puedo ir al pasado ni puedo saltarme al futuro. Bueno, pero en el universo modiegético, en el universo ficticio creado por el escritor, el narrador sí puede hacer saltos en el tiempo. Esos saltos en el tiempo son recursos que utiliza para darle vida, darle suspenso, darle color, darle sabor a la narración. Y entonces, ¿qué puede hacer? El narrador puede contarte un presente y de repente detenerse y hacer un retorno al pasado. A ese se le llama, a ese recurso se le conoce como analepsis. Pero también puede estarte contando el presente del personaje y de repente hacer un salto al futuro. Eso se le conoce como prolepsis. Y también puede, si quiere, eludir o evadir el tiempo. El clásico cuando te dicen, y 20 años después, y entonces, ¿qué pasó durante esos 20 años? No nos lo van a decir. Eso se llama elipsis. Es decir, el narrador puede jugar con el tiempo para contarte las cosas como él quiere. Y la tercera cuestión relacionada con el género épico narrativo es que puede jugar con el espacio. Es decir, mientras que la historia, por ejemplo, te cuenta la realidad describiéndote el lugar o el espacio donde suceden las cosas con rigor, con la mayor exactitud posible, el escritor, en literatura, en el género narrativo, puede inventar las cosas. Inventa lugares, construye lugares ficticios basados directa o indirectamente en la realidad, pero puede que no se parezcan. Puede pegar varias realidades y crear un lugar ficticio. El límite es solamente la imaginación del autor. No hay más límite. Puede crear universos completos que no existen en la realidad, pero que son verosímiles, son creíbles. El género épico narrativo tiene subgéneros, tiene muchísimos. Yo aquí voy a ver los más importantes nada más y pongan atención porque a partir de aquí ustedes van a hacer su tarea de la semana, ¿sí? ¿Cuáles son los subgéneros principales? Vamos a poner divididos en verso, en prosa y aquellos que pueden ser tanto en prosa como en verso. Bien, en verso, los que destacan más son la epopeya, que es un cantar de heroísmo, la rapsodia, que es un cantar al amor ideal que puede estar inmerso dentro de una epopeya. O sea, en una epopeya el protagonista que está resolviendo algún problema fundamental o trascendental, de repente se enamora y entonces hay apartados de la epopeya en donde se le canta o se canta al amor que siente el protagonista y que por lo regular no va a consumarse o va a acabar mal porque el héroe siempre está para resolver el problema, no tanto para el amor. A esto se le llama rapsodia. Ajá. Está el himno también, que implica un canto de solemnidad. Está el romance, que implica una aventura amorosa. Esto es más bien propio de la Edad Media. Está la balada, que es un canto popular amoroso. Y si ustedes se dan cuenta, todos los que he mencionado he dicho cantos, porque sí, cuando al género épico se le pone música, tenemos estos géneros que se pueden cantar, que se pueden convertir en canciones, que se pueden transmitir de esa manera a través de una canción, ya sea heroica, de amor ideal, de aventura amorosa, solemne y también de canto popular amoroso. Entonces aquí tenemos una primera cuestión. Estos son género épico, pero muy fácilmente pueden convertirse, y lo vamos a ver la próxima semana, en género lírico. En prosa, ¿cuáles son los subgéneros principales del género épico narrativo en prosa? Bueno, hay básicamente son dos y un tercero que es como muy contemporáneo. El cuento y la novela. Si ustedes se van a revisar definiciones de cuento y novela, van a encontrar diversas. Nada más que a veces no son muy exactas. Normalmente dicen que el cuento
se caracteriza por ser corto y breve, pero hay cuentos también muy largos. Y que la novela se caracteriza por ser muy larga, pero a veces hay novelas cortas, hay cuentos que son más largos que novelas. Entonces, ¿cómo podemos identificar esta diferencia entre cuento y novela? A mí me gusta esta definición. En el cuento hay varios personajes, normalmente uno es el protagonista, en torno a un solo conflicto. Cuando se resuelve el conflicto, el cuento acaba. En cambio, en la novela hay varios conflictos en torno a un protagonista y varios personajes. ¿Ven cómo el enfoque es diferente? Por lo regular, entonces la novela es un poco más larga que el cuento, porque el cuento resuelve el conflicto mucho más rápido, por lo regular, aunque a veces no es así. El microrrelato ya es propio del siglo XX y de la transición al siglo XXI, y es un cuento narrado en muy pocas palabras, donde la imaginación del lector juega el papel más importante, porque te narran algo en 3, 5, 10 palabras y toda la interpretación la tiene que hacer el lector. Toda la interpretación la tiene que hacer el público, que tiene que terminar de contarse el cuento. Ese es el chiste de los microrelatos, que el público tiene la última palabra. Los que pueden ser en verso o en prosa. Bueno, tenemos ahí el mito, la leyenda, la fábula, la parábola, el cantar de gesta, la saga. Bien, algunos de estos, sobre todo mito, leyenda, fábula y parábola, pueden también formar parte del género didáctico, así como los que yo mencioné en verso. Es muy fácil que los clasifiquemos en el género lírico porque expresan sentimientos, sobre todo el amor. Los que son en prosa, que también pueden ser en verso, como son el mito, la leyenda, la fábula y la parábola, normalmente pueden ser clasificados en el género didáctico, y ya lo veremos en su momento, porque además de aventuras, lo que tratan de dar son enseñanzas, pero aquí los pongo porque también forman parte de esta clasificación. ¿Qué es un mito? Es un relato simbólico o alegórico sobre el origen del universo de la realidad. ¿Qué es una leyenda? Es un relato ficticio de un asunto histórico, algo que sí sucedió en la realidad y que de repente se va exagerando, 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 y su protagonista, su personaje se vuelve más bien como un personaje exagerado, con más poder y con más capacidades de las que normalmente tiene. Se vuelve un personaje de leyenda. Ya un ser legendario es aquel que ya no es real, ya no es una persona sino un personaje. Esto es una leyenda. Fábula y parábola se parecen mucho. En ambos casos tenemos enseñanzas morales o ejemplos de vida. Nada más que en la fábula los personajes son animales y en la parábola los personajes son humanos. Nos plantean situaciones de las cuales o se va a desprender una moraleja o una enseñanza moral. ¿Qué es un cantar de gesta? Es un relato de aventuras bélicas, tiene que ver con la guerra, donde hay un héroe que normalmente va ganando o va venciendo a los enemigos, es el bueno contra el malo. Y la saga es un conjunto de relatos de aventura en torno a un héroe. Ahí está. El cantar de gesta, muy propio de la Edad Media, por ejemplo. La saga es propia incluso de la edad contemporánea, ¿no? Tenemos sagas contemporáneas muy interesantes, como la propia saga de Avengers, por ejemplo, y muchas otras que son comunes y populares. Y con esto terminamos de explicar los géneros literarios y específicamente las características del género épico narrativo. En su antología vienen dos lecturas que yo les sugiero, es más, no les sugiero, les pido por favor que las hagan, porque son ejemplos de este género épico narrativo. Primera es un fragmento de la epopeya de Gilgamesh, que si ustedes leen se van a dar cuenta que ya lo conocen, nada más que lo conocen de otra fuente, normalmente lo han escuchado o lo han leído de la Biblia. Nada más que la epopeya de Gilgamesh es mucho más antigua que la Biblia. Voy a hacer un video donde le voy a explicar. Y en el segundo ejemplo es Juan Rulfo. El cuento se llama Diles que no me maten. Es un cuento completo. Y yo creo que les va a encantar el cuento. Está muy bien logrado. Forma parte de El Llano en Llamas. Y con esto terminamos el video de la semana. Pónganse a hacer su evidencia de trabajo. Y pues bueno, nos vemos el día que nos corresponde en el horario en la videoconferencia para resolver sus dudas. Éxito y que estén muy bien.